Jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase de literatura correspondiente al día 11 de abril de 2025, ¿no? Eh, Vamos a subir una diapositiva que nos va a ayudar a describir los contenidos de la clase. Para esto, ya tenemos la función compartir ahí. Permítame sacar un recorte de pantalla. Ya, listo, ya está cumplida esta parte de mi trabajo. Ahora comienza el verdadero trabajo, que es la lección que tenemos pendiente. Vamos a compartir la diapositiva, dijimos. Vamos a la ventana. Bien, me gustaría saber si ustedes están viendo la diapositiva, ¿no? Por favor, si alguien me responde, si están viendo la Sí, diapositiva. profesor. Sí, Ya, señor. correcto. Si todos ya tienen la diapositiva, podemos continuar con la clase. Vamos a ver hoy día la épica griega, la Odisea y la tragedia Edipo Rey. Vean ustedes, son dos géneros literarios diferentes, ¿no? Hemos dicho antes que los géneros literarios son, primero, lírica, que se llama poesía, épica, que es la narrativa, y la dramática, que es el teatro, ¿no es cierto? En este caso vamos a ver algo de épica y algo de dramática, ¿no? Aquí está la épica griega, vamos a ver en particular la Odisea, ¿no? Segundo, la tragedia griega, orígenes, representación y finalidad. Y tercero, Sófocles y Edipo Rey, ¿no? Vamos con la épica griega en la Odisea. Tenemos la Odisea como uno de los grandes poemas homéricos. Hemos dicho en clase anteriormente que Homero no es precisamente un personaje real, no es un personaje de la historia. No hay una fuente que nos pueda verificar la existencia real de Homero. Sin embargo, se presume que Homero fue uno de los rapsodas que declamó y recitó estos poemas en la época en que estaban vigentes. ¿Cuándo estuvieron vigentes estos poemas heroicos? En la era del hierro y narraban aventuras de la era del bronce, ¿correcto? En la era del hierro, ya del siglo VIII al siglo V antes de Cristo, ¿no? Se narraban estas peripecias, estas aventuras para el disfrute de un auditorio que podía entenderla, ¿no? Entonces, pasando de la leyenda de Homero a decir, el examen de admisión te exige que digas que Homero existió, dile que sí, no hay problema, dile que sí, pero cuando estés dentro de la universidad no lo repitas, porque dentro de la universidad puedes pasar por una persona muy inculta si dices Homero existió, Homero escribió, ¿no? Se le dicen poemas homéricos porque, bueno, había que asignarle algún autor, pero la mayoría de los poemas homéricos están compuestos en diferentes dialectos del griego. Ese es un pequeño detalle que hay que ver, ¿no? Detalle de investigación sobre todo, ¿no? Entonces, la Ilíada tuvo como finalidad la guerra de Ilión, la guerra de Troya. Ilión es igual a Troya. Entonces, por eso se llama Ilíada, porque es la guerra de Ilión, ¿no? Y la Ilíada tuvo un héroe principal que fue Aquiles. Y Aquiles, ¿por qué se distinguió? Se distinguió por su fuerza, por su valor, por su agilidad, ¿no? Pero también es un héroe apasionado, sucumbe a sus pasiones, a sus iras, a sus fobias, ¿no? ¿No? Entonces, eh, es diferente a la Odisea, porque en la Odisea no solamente es la guerra de Ilión, sino es el regreso después de la guerra de un héroe llamado Odiseo, que se distingue, además de tener fuerza física y gran valor para el combate,
se distingue por tener una aguda inteligencia y sagacidad. Entonces, es muy diferente el héroe de la Odisea al héroe de la Ilíada, ¿no? Temas, vean ustedes la diapositiva, el retorno de Odiseo es lo principal y sobre todo los valores que están dentro de la obra y que son valores fundadores de una cultura, son valores importantes para el surgimiento o el fortalecimiento de una cultura, llamémosla la cultura griega antigua, ¿no es cierto? Entonces, está de por medio el amor a la familia, concepto de familia, que es familia para los griegos en aquel momento. Respeto por la familia, fidelidad a la familia, amor por la familia y también, a su vez, amor por la patria, ¿no? Odiseo en todo momento, en toda la obra, va a manifestar su único deseo es retornar con su familia y a su patria, ¿no? Lealtad a la familia y lealtad a la patria. Y por más que Odiseo tenga atractivos, accidentes y fatalidades y miserias en el camino, él va a persistir en su regreso con su familia y a su patria, ¿correcto? Rasgos formales, veamos, en la forma, ¿cómo puede distinguirse este poema épico, ¿no? Género épico, ¿por qué? La épica es narrativa y alguien me dirá, pero está escrito en versos, ¿por qué no forma parte de la poesía? Porque el fin principal de estos escritos es narrar aventuras, peripecias, acciones. Y cuando las aventuras, las peripecias y las acciones son más importantes que la propia subjetividad del personaje, estamos ante la épica, ante la narrativa. Lo que tiene, digamos, más importancia aquí son las acciones que se cuentan. Y por eso pertenece al género épico. ¿Qué especie es? El género tiene su conjunto, especie, ¿no es cierto? Ya, la epopeya. ¿Qué interpretamos por una epopeya? Una epopeya es una narración, pero que tiene un rol fundador de una tradición o cultura, ¿no? Entonces la epopeya tiene no solamente una función de narrar, sino a su vez se constituye en uno de los fundamentos de una cultura, de la cultura de una nación, ¿no? Entonces la epopeya sirve para edificar una nación, ¿no? No es una narración simplemente que nos distraiga, sino que además de ser una narración muy amena, ¿no? Sirve para edificar una cultura, una tradición y también distinguir a una nación, sobre todo, ¿no? Consta de 24 cantos o rapsodias, igual que la Ilíada. Tanto la Ilíada como la Odisea, cada una tiene 24 cantos o rapsodias. ¿Quiénes declamaban estas rapsodias? Los declamadores eran los rapsodas. ¿Y los creadores quiénes eran? Los aedos, ¿correcto? Aedos, creadores, rapsodas, interpretadores, ¿no? ¿No? O representadores. Está escrito en versos hexámetros. Los versos hexámetros son versos muy complicados que llevaría toda una clase explicarlos realmente. No es solamente una métrica a secas, sino hay toda una construcción gramatical del hexámetro que difícilmente la pueda explicar o compartir en este nivel que estamos en preuniversitario, ¿no? Bien, vamos acá con la Odisea. Primeramente, rescatemos algo que es fundamental. La Odisea tiene tres partes. No se fijen todavía en la diapositiva, sino atiendan a lo que dice el profesor y les sugiero que saquen apuntes. La Odisea consta de tres partes. La primera parte es la telemaquia. La telemaquia ocupa los primeros cuatro cantos, ¿no? Canto 1 al canto 4 se llama la telemaquia porque el personaje principal es Telémaco. ¿Y Telémaco quién es? Es el hijo de Ulises, el hijo de Odiseo. Entonces la telemaquia ocupa los cantos del 1 al 4. ¿Qué narra la telemaquia? La telemaquia narra las peripecias de Telémaco para buscar a su padre en la península del Peloponeso. Telémaco ha escuchado marineros que escucharon a otros marineros
diciendo que Ulises está vivo y que está tratando de regresar a su patria, ¿no? Entonces Telémaco, que ya es un muchacho que ha cumplido ya mayoría de edad para los griegos, ¿no? Tiene la necesidad de buscar a su padre, al cual no ve hace 20 años. 10 años de guerra en Troya y 10 años de regreso de Ulises a su tierra natal, ¿no? Entonces Telémaco sale en una nave a buscar a su padre, pero después de recorrer algunos reinos se encuentra con la diosa Palas Atenea. Y la diosa Palas Atenea le dice bien claro, Telémaco, regresa a tu casa y espera a tu padre que de todas maneras él va a volver, ¿correcto? Él va a volver. Entonces Telémaco decide regresar a su casa. Que haga acá, Telémaco acá, busca noticias sobre su padre. Busca noticias, no, ya tiene noticias de su padre y lo que busca es encontrar a su padre. Y la diosa Palas Atenea, que es la diosa de la sabiduría, lo guía y lo protege para que no se accidente, ¿no? Y al final le dice bien claro, regresa a tu casa y espera que tu padre de todas maneras va a regresar, ¿correcto? Entonces, viene luego la segunda parte, constituye el regreso. Si la primera parte fue la telemaquia, la segunda parte es el regreso. Y el regreso está lleno de peripecias, aventuras, fatalidades, accidentes, enamoramientos. Vamos a hablar de los amores de Odiseo mientras regresaba a su casa, ¿no? Entonces, eh, Odiseo en esta parte que se llama el regreso va a tener aventuras muy cinematográficas. La primera que recordamos es la aventura con los lotófagos, ¿no? La isla de los lotófagos es una isla de antropófagos, caníbales que comen gente. ¿Pero por qué le dicen lotófagos? Porque para drogarse esta gente comía flores de loto y se sentían en un mundo maravilloso. Entonces cuando los marineros de Odiseo desembarcan en la isla de los lotófagos, lo primero que hacen no solamente es encontrar agua dulce, alimentos, descubren la flor del loto como una droga muy tentadora, comienzan a consumir esta droga y cuando están en lo mejor de su drogadicción, son devorados por los antropófagos. Entonces hay que salir lo más urgente de la isla de los lotófagos, salvando a los marineros que no fueron devorados, ¿no? Luego va a tener la aventura del cíclope. Recuerden la aventura de Polifemo. Polifemo, un gigante de un solo ojo, ¿no? El cual apresa a los marineros y a Odiseo mismo, ¿no? Los cierra con una gran piedra en una cueva en la cual día a día devora un marinero, el gigante de un solo ojo, devora un marinero por día. Entonces, Odiseo lo va a vencer en una lucha de astucia, sagacidad, valentía, pero sobre todo de inteligencia, ¿no? Cuando el gigante de un solo ojo le dice, ¿cómo te llamas tú? Odiseo le responde, yo me llamo nadie. Cuando Odiseo ve la ocasión de incrustar un gran poste, un gran palo en el ojo del gigante, ¿no? El gigante grita, aúlla de dolor, acuden otros gigantes a auxiliarlo y le preguntan, ¿quién te ha herido? Y el gigante dice, me ha herido nadie. Entonces los gigantes dicen, bueno, si no te ha herido nadie, no tenemos nada que hacer acá, nadie te hirió, ¿no? Entonces estábamos buscando a aquel que te había herido, ¿no? Sí, me ha herido nadie, dice. Esa es la astucia que tiene Odiseo. La segunda astucia es que cuando el gigante ya está ciego, ¿no? Tiene que hacer huir a sus marineros, que no sean devorados, ¿no? Los que ya fueron devorados ya no hay nada que hacer por ellos, ¿no? Pero la segunda astucia es cómo saco a mis marineros. Los saca amarrados debajo de las ovejas que criaba el gigante Polifemo, ¿no? El gigante Polifemo solamente mueve la roca, una roca enorme que tapa la entrada de la cueva, solamente cuando saca a sus ovejas a pastar. Como ya el gigante está ciego porque ha perdido el único ojo que tenía, ¿no? Verifica si sus ovejas están saliendo tocándoles el lomo y comprobando que es lana de oveja, ¿no? Entonces hace pasar a las ovejas una por una, ¿no? Hacia afuera
sin saber que Odiseo ha amarrado a cada marinero debajo de cada oveja, ¿no? Entonces, así es como se libra. Cuando el gigante se da cuenta que ha sido engañado, sale a ciegas a tirar piedras al mar y casi hace naufragar a Odiseo que huye en su nave, ¿no? Entonces, esta peripecia muy cinematográfica, como ustedes verán, da lujo, da cuenta de la inteligencia que tenía Odiseo. Luego va a tener otras aventuras más, la aventura de las sirenas. Odiseo sabe que el canto de las sirenas enloquece a los marineros que se enamoran de esas mujeres del mar y se lanzan al mar y no vuelven a aparecer, ¿no? Entonces, lo que hace es untar los oídos de los marineros con cera de abejas y él se amarra a un mástil con cadenas para poder escuchar, disfrutar del canto de las sirenas sin lanzarse al mar. Entonces, así es como él puede descubrir los encantos que tenían los cantos de la sirena, ¿no? Eso es una de las tantas. Pero lo principal de este segundo capítulo, que se llama El regreso, ¿no? Es los amores de Odiseo. Mientras que su esposa, Penélope, guarda fidelidad, no acepta ningún pretendiente durante todos esos años que Odiseo está ausente. Teje y desteje un tejido, ¿no? Para alargar la espera de decidir con qué hombre se va a casar, ¿no? Y así los distrae a los pretendientes. Mientras su esposa Penélope guarda fidelidad, Odiseo, Ulises, no necesariamente guarda fidelidad, ¿no? Odiseo, al regresar, tiene varios amores notables. El primero que vamos a nombrar es con la bruja Circe. Circe es una bruja encantadora, tiene muy buena presencia, eh, pero que cada vez que llega uno de sus marineros a visitar y a pedirle alimentos y agua para poder seguir navegando, la bruja Circe se convierte en cerdos a los marineros de Ulises, ¿no? Entonces Ulises se siente inquieto porque ya no tiene marineros prácticamente. La mayoría de ellos han sido convertidos en cerdos por la bruja Circe. Decide ir a la casa de Circe a preguntar por sus marineros y también a retarla y vencerla. Él va y hace algo que debemos hacer todos los hombres. No toman lo primero que les ofrece, para comenzar. Él, muy inteligente, rechaza la bebida que le ofrece Circe, ¿no? Aprovechando todos sus encantos y su belleza, le ofrece una bebida con la cual pretende convertirlo a él también en un cerdo, ¿no? Él no toma la bebida y le hace un desafío de inteligencia que la va a ganar. Odiseo le va a ganar a Circe en un desafío de inteligencia, de cerebro contra cerebro, ¿no? Entonces, cuando Circe se declara vencida, inmediatamente se enamora de su vencedor. Eso suele suceder en todos los capítulos de la historia, por si acaso, hasta el día de hoy, ¿no? Circe se enamora de su vencedor y lo va a retener por espacio de un año, ¿no? Como si fuera su marido, por si acaso. Libera a los marineros, los vuelve a convertir en seres humanos, ¿no? Pero los dioses intervienen, ¿no? Y obligan a Circe a que deje marchar a Odiseo. Porque Odiseo le dice bien claro, mi deseo es regresar a mi casa, mi deseo es de regresar a mi patria. Yo tengo una esposa y tengo un hijo. Y como tal, por más que tú seas muy bella, tú no me debes retener. Bueno, eso pasa con Circe, un año. Pero luego va a caer en manos de Calipso, una ninfa bellísima, irresistible totalmente. Esta ninfa lo va a retener durante 7 años. Dense cuenta, la guerra de Troya ha durado 10 años y el regreso de Odiseo dura 10 años más. De los 10 años que dura el regreso de Odiseo, 7 los va a pasar con la bella Calipso, porque Calipso también le da un filtro de amor, pero a pesar de todo, el filtro de amor no llega a disuadirlo de su intención de regresar a su casa, ¿no? Entonces, por más que lo haya enamorado a través de un filtro a Odiseo, Odiseo persiste en regresar a su casa. Y bueno,
La bella Calipso no solamente le ofrece su belleza, le ofrece sus riquezas. Es reina de una isla muy rica en todo. Tiene joyas, oro, metales preciosos, piedras preciosas y todo lo demás que puede garantizar la vida de Odiseo sin trabajar, ¿no? Pero cuando Calipso se ve desesperada porque no puede retener a Odiseo, le ofrece algo que nadie le ha ofrecido, la fuente de la eterna juventud, que ambos beban el agua de la eterna juventud y por los siglos de los siglos sean jóvenes y sigan amándose como si tuvieran 15 años, ¿no? Entonces, Odiseo duda. Inmediatamente intervienen los dioses y le dicen bien claro a Calipso que lo libere, porque ella está sometiendo contra su voluntad a un hombre, ¿no? Y eso es una falta grave frente a los dioses, ¿no? Entonces los dioses ordenan a Calipso que libere a Odiseo de sus encantos, de sus promesas y de sus regalos y obsequios, ¿no? Entonces Calipso lo va a liberar. Esto sucedió ¿en qué isla? En la isla de Ogygia, ¿bien? Y la tercera mujer que se enamora de él es la hija del rey Alcino, rey de la isla de los Feacios, la última escala del viaje que va a lograr Odiseo. Odiseo llega a la isla de los Feacios totalmente en pleno desastre. Ha perdido su nave, ha perdido su tripulación, está desarrapado, ha naufragado, es un náufrago completo. Y al llegar a la playa, la isla del rey Alcino, que se llama Nausicaa, Nausicaa se enamora de él a primera vista, ¿no? Nausicaa lo va a conducir a su casa, se lo va a presentar a su padre. El rey Alcino, cuando ve a Odiseo, piensa en nietos, no sé por qué, pero piensa en nietos, ¿no? E inmediatamente intervienen los dioses y dicen, alto ahí, esta historia ya la conocemos y no queremos que se vuelva a repetir. Entonces le ordenamos los dioses al rey Alcino que libere a Odiseo inmediatamente, que le dote de una nave, ¿no? Una nave completamente nueva, ¿no? Con viáticos, alimentos y agua para que él pueda regresar a su hogar, que ya se encuentra muy cerca, ya se encuentra muy cerca. Y esa es la última escala que tiene Odiseo y va a regresar a Ítaca, donde va a matar los pretendientes y va a establecer su reencuentro con Penélope, ¿no? Entonces, justamente viene la tercera parte de la Odisea, que es la parte más larga de la Odisea, ¿no? Vean ustedes, la primera parte de la Telemaquia son los cantos del 1 al 4. La segunda parte, que es el regreso, que por las aventuras debería ser más amplia, son los cantos del quinto al 12, o sea, 7 cantos nada más. En cambio, la venganza, que es la última parte de la obra, tiene los cantos del 13 al 24, o sea, 11 cantos, 11 cantos. Parece que a los autores, porque yo sospecho que fueron varios autores de los poemas homéricos, les importó más la venganza que las propias aventuras del regreso, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos ya algo más que agregar. ¿Quién es el que impide que Odiseo regrese a su casa? Porque como ustedes verán en el mapa antiguo que están viendo en la diapositiva, el mar Egeo no es tan amplio. El mar Egeo está compuesto por archipiélagos, sobre todo. Está poblado de archipiélagos. Pero las tormentas, las fatalidades son desatadas por el dios del mar, que es Poseidón. El dios Poseidón quiere hacer naufragar al héroe. ¿Por qué? Porque Poseidón es el padre del gigante Polifemo, que fue herido en su único ojo por Ulises, ¿no es cierto? Entonces Poseidón es el que quiere hacer naufragar al héroe en todo momento, en todo caso, en cada recodo del camino, tormentas, remolinos, más desgracias, ¿no? Y el mar se convierte difícil porque Poseidón, que es el dueño del mar, se lo hace difícil a Odiseo. Muy bien, entonces ya tenemos casi toda la figura de lo que podemos hablar de la Odisea. ¿Qué más tenemos que ver aquí en la Odisea? Primeramente, hemos dicho que es una epopeya, y es una epopeya de mejor diseño que la Ilíada. ¿Por qué motivo? Porque en la Ilíada se narran hechos heroicos, sí,
hechos de guerra también. En la Ilíada, volvemos a repetir, hay un héroe apasionado. En la Odisea hay un héroe inteligente. Esa es una gran diferencia. Otra más, la Ilíada no es portadora de grandes valores que construyan una cultura nacional, ¿no? La Ilíada narra hechos de guerra. En la Odisea hay varios valores que se comunican al público consumidor. Primero, uno de los grandes valores es la persistencia. Odiseo en todo momento persiste en sus objetivos. Sus objetivos son regresar a su casa y rescatar a su familia y a su patria, ¿no? Y por más que hayan cosas buenas en el camino, como cosas malas en el camino, no lo van a hacer desistir. Él no desiste en ningún momento de regresar a su casa. Tiene a la ninfa Calipso, que es bella, joven, rica y que le ofrece la fuente de la eterna juventud. Sin embargo, él, por encima de todas esas cosas tan bellas, tan lindas, tan preciosas, ¿no? Persiste en regresar a su casa. ¿Qué significa esto? Fidelidad a la patria y fidelidad a lo que es la familia. O sea, patria y familia son conceptos fundamentales de una cultura y de una nacionalidad. Prevalece la astucia y el ingenio del héroe porque en todo momento Odiseo va a ser tan valiente como Aquiles, pero lo va a distinguir ¿qué cosa? Que él piensa antes de actuar, piensa antes de hablar y siempre va a tratar de vencer por inteligencia más que por la fuerza, ¿no? Otra cosa más, la vida se asemeja ¿a qué? A un viaje difícil, cuyos peligros se debe afrontar para realizar el destino personal. Mira tu viaje, reflexiona sobre tu vida y te vas a dar cuenta que se parece mucho a un viaje y que en ese momento afronta un examen de admisión al cual tienes que afrontar para realizar tu destino. Entonces, se asemejan mucho nuestras vidas a el largo viaje que emprendió Odiseo durante 10 años, ¿no? Odiseo está protegido por Palas Atenea, debido a su inteligencia y astucia. ¿Por qué? Porque Palas Atenea es la diosa de la sabiduría, ¿correcto? Y lo que va a distinguir a Odiseo es justamente la sabiduría, la astucia, la sagacidad del pensamiento. Bien, entonces es así como podemos concluir la historia. Ahora, ¿la historia concluye solamente con la venganza de Odiseo? No. Recordemos algo. Cuando Odiseo regresa a Ítaca, ¿con quién se entrevista primero? Con un campesino. Odiseo regresa a Ítaca, ¿no? Transformado o disfrazado por Palas Atenea como si fuera un mendigo. Entonces nadie puede advertir que es el rey el que está regresando. Entonces, este mendigo le suplica a un campesino que invite a su casa al hijo de Odiseo, a Telémaco. Entonces Telémaco es invitado a la casa de este campesino y el mendigo le pregunta, ¿cómo está el país? Telémaco responde, el país está de cabeza, está en caos absoluto, no hay gobierno, hay un desgobierno total. Aquí hace todo el mundo lo que quiere, ¿no? Entonces nadie respeta la ley, nadie respeta las buenas costumbres. Nos falta un rey y ese rey era mi padre. El mendigo le pregunta, ¿y cómo va tu familia? Él le dice, mi casa también está igual que el país, ¿no? Está de cabeza. ¿Por qué motivo? Mi madre, Penélope, tiene cerca de 30 pretendientes de la nobleza que la acosan constantemente, ¿no? Exigiéndole que se case con uno de ellos. Mi madre los distrae, tejiendo y destejiendo, pero llega un momento que ya no sabe más qué hacer. Estos pretendientes vienen a mi casa y consumen el patrimonio familiar, comen y beben a costa de nosotros, ¿no? Y cada vez tenemos menos que compartir. Entonces Odiseo, al final, vestido de mendigo, le dice, yo soy tu padre. Y Telémaco dice, imposible, mi padre no puede ser un mendigo, mi padre es un rey. Y mi padre es un rey vencedor, ha vencido en Troya, ¿no? Debería regresar cubierto de gloria.
Y él le dice, no, y lo convence y le llega a demostrar que él es su padre. Y le dice, vamos a tener un plan, ¿no? Voy a ingresar a tu casa, a nuestra casa, en plena fiesta que van a dar hoy día. Voy a regresar vestido de mendigo como tú me ves, ¿no? Cuando esté adentro, la gente me va a despreciar, me va a menospreciar como un mendigo. Y cuando esté adentro, voy a ver la forma como encerramos a todos los pretendientes y los matamos. Entonces, está de acuerdo totalmente su hijo Telémaco y dice, caramba, qué bien, eso estaba esperando, ¿no? Los mataremos a todos, ¿no? Entonces, este mendigo se aproxima a la casa familiar donde hay una fiesta. Los pretendientes están bebiendo y comiendo a todo dar. No quieren aceptar al mendigo, pero hasta que al final lo aceptan como un acto de caridad, lo hacen entrar al mendigo. El primero que duda de que es un mendigo es uno de sus esclavos, porque dice, este mendigo es un poco raro. Veo detrás de sus harapos un muslo bastante grueso. Ese muslo es el muslo de un guerrero, no de un mendigo. Luego, una nodriza que tuvo en su infancia, Odiseo, lo reconoce por una herida en el talón, una herida de nacimiento. Esta nodriza debería tener 90 años. Luego su perro Argos, que es la parte que más les gusta a ustedes seguramente, que el perro demuestra la fidelidad absoluta, porque el perro lo reconoce por su olor y muere de felicidad porque había estado aguardando años y años para morir y muere de felicidad ahí en el momento, ¿no? Muere de emoción, de una emoción súbita, ¿no? Recuerden ustedes, 20 años ha estado ausente Ulises. Cuando se fue, ese perro debería tener 7 años por lo menos, ¿no? Un perro de 27 años, ¿se imaginan ustedes que exista? Difícilmente existe un perro de 27 años, ¿no es cierto? Un perro máximo te dura hasta los 15 años. Pero sin embargo, la ficción literaria, la ficcionalidad, lo hace posible que haya un perro que duró 27 años, ¿no? Y pudo ver a su dueño antes de morir, ¿no? Pero inmediatamente eh, Penélope saca el arco de su marido y se lo muestra a los pretendientes y le dice, aquel que pueda tensar el arco de Odiseo, mi esposo, podrá casarse conmigo, ¿no? Entonces, entre los borrachos comienzan a turnarse uno por uno cuál de ellos podía tensar el arco. Hubo quienes no pudieron tensar el arco porque no tenían la fuerza de un guerrero. Y otros que sí lo pudieron tensar compitieron en un concurso muy singular. Penélope se las pone difícil. Le pone 12 aros de oro, ¿no? En movimiento pendular, pendulando los 12 aros de oro. El tirador tenía que tensar el arco y atravesar de un solo flechazo los 12 arcos de oro, atravesarlos en un determinado momento en que se juntaran, ¿no? Eso es muy difícil, como ustedes verán. Penélope se la pone difícil y ninguno de ellos puede superar la prueba. Ninguno de los pretendientes que puede tensar el arco, ya están eliminados los que no lo pudieron tensar, puede atravesar 12 aros de oro, ¿no? Con un solo flechazo, ¿no? En movimiento. Entonces el mendigo levanta la mano y dice, yo puedo. Y la gente se ríe y dice, ¿cómo tú, mendigo, vas a poder hacer esto que no hemos podido hacer nosotros que somos señores, ¿no? El mendigo insiste, dice, yo puedo. El mendigo coge el arco de Ulises, lo tensa eficientemente y atraviesa de un solo flechazo los 12 aros de oro. Inmediatamente que ha sido superada esta prueba, aquel mendigo que es Ulises ordena inmediatamente que cierren las ventanas y cierren los balcones y cierren las puertas porque de ahí no sale nadie con vida, ¿no? Y comienza la matanza de los pretendientes. Telémaco, Ulises y un esclavo son los que terminan con la vida de los pretendientes. Los matan a todos, ¿no? Entonces, esto es una matanza, ojo, es una matanza brutal, pero para la cultura griega es una muestra de valor. Ahora no, ahora te mandan a la cárcel, pues cadena perpetua por una matanza de estas. Pero bueno, en esa época era una muestra de valor.
Y una vez que ha culminado la matanza de los pretendientes, este mendigo que es Odiseo, Ulises, voltea a ver a su esposa y le dice, yo soy Odiseo. Y ella le dice, imposible, ni te me acerques, ¿no? Tú eres un mendigo y mi marido es un rey. Y él la convence y le dice, he tomado esta forma para, ¿no?, pasar disimuladamente hasta llegar acá, ¿no? No, yo no quiero saber nada contigo, le dice. Y él le dice una prueba que le da a Penélope. Le dice, hay una señal que yo hice debajo de nuestra cama matrimonial con un cuchillo antes de irnos. Solamente tú y yo conocemos esa señal, ¿no? Entonces convence a Penélope que ella está enfrente de su marido. Entonces ahí viene la reconciliación, bueno, el reencuentro más que reconciliación, el reencuentro de marido y mujer. Y van a recuperar los 20 años que estuvieron separados, ¿no es cierto? Supongo que eso ha sido, digamos, con fuegos artificiales, con bombos y platillos, ¿no? Ya. Pero ahí termina la Odisea. No, la Odisea no termina ahí. ¿Saben por qué? Porque las almas de los muertos van a reclamar justicia a los dioses. Y los dioses se van a sentir en compromiso de vengar a esos muertos que causó Ulises, ¿no?, entre los pretendientes. Las familias de los muertos reclaman a los dioses también por sus fallecidos. Entonces los dioses van a discutir cuál va a ser el destino de Odiseo. Y saben que más importante que el desquite es que el reino de Ítaca ha recuperado a su rey, ¿no? Y el reino de Ítaca va a tener nuevamente a su rey a la cabeza. Entonces absuelven de toda culpa a Odiseo y promueven una reconciliación con las familias de los muertos. Así es como termina la Odisea, ¿correcto? Entonces vamos a pasar ahora sí pasamos a la siguiente parte de la lección de hoy, ¿no? La tragedia griega. ¿Qué cosa es una tragedia? ¿De dónde viene la palabra tragedia? ¿No? La palabra tragedia viene de dos vocablos griegos. Uno se llama tragos y el otro se llama oda, ¿no? La tragedia, como palabra, proviene de tragos y de oda. Entonces, esa es la composición etimológica de la palabra tragedia, ¿no? Vamos a ver los orígenes, la representación y la finalidad. Bien, veamos los orígenes de la tragedia. Hemos visto el origen etimológico de la palabra tragedia, pero el origen de la tragedia, ya como especie del género dramático, está en que surge del ditirambo. Vean ustedes el mapa conceptual. El ditirambo era el canto coral al dios Dionisio. El dios Dionisio era el dios del vino, ¿correcto? Dionisio, dios del vino, ditirambo, canto coral al dios Dionisio. Ya de por sí te está dando una señal. El ditirambo tenía un coro. La tragedia también tiene un coro, ¿no? Entonces la tragedia surge de su antepasado remoto, el ditirambo, ¿no? Entonces, en la tragedia, ¿no?, el argumento es narrado por un coro. Un coro narra el argumento para que el auditorio lo escuche, ¿no? ¿Quiénes forman el coro? Los miembros del coro son llamados coreutas. Coreutas. Coreuta es miembro del coro. Para ser un coreuta tenías que ser un noble de origen, un aristócrata, primero. Y en segundo lugar, tenías que pagar el derecho para participar en el coro, ¿correcto? Entonces los coreutas no era cualquier persona, ¿no? Tenían que participar en el coro mediante un pago, tenían que ser aristócratas de origen noble, ¿no? Por si no, no entraban al coro. Con el tiempo destaca uno de los coreutas sobre los demás. ¿Cómo se va a llamar ese coreuta que destaca sobre los demás? El corifeo. El corifeo es el solista, el que responde al coro, ¿no?, como una voz individual. Y el corifeo o solista es el antepasado del actor.
Ojo ahí, ¿no? Entonces, tienes coreutas, corifeo, ya distinguido. No lo puedes confundir con el corega. El corega está a la mano derecha de la diapositiva, mano derecha inferior de la diapositiva. El corega es la persona que asumía los gastos de la representación, ¿correcto? El corega es el financista, el corega es el que maneja la caja de dinero o caudal que se va a invertir en la obra. Vean ustedes, el corega pone su dinero, pero también, ¿no?, recoge el aporte de quienes contribuyen, ¿no?, a ese caudal que se va a mover, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza la tragedia griega? Con el uso de máscaras y disfraces. No solamente usan máscaras y disfraces, usan unos zapatos muy altos que se llaman coturnos, ¿no?, que aumentan la estatura de los actores. Ojo acá, en ninguna tragedia se representan escenas violentas, ¿correcto? En el teatro griego es de muy mal gusto que se representen escenas violentas o acciones violentas. La violencia se cuenta, se narra, se describe, pero no se representa. Bien, los actos violentos se narran. Se dice, por allá lejos hay una batalla. Por allá lejos veo que fulano acuchilla a Mengano, pero no se representa ese apuñalamiento dentro del escenario. El escenario es ajeno a todo hecho de violencia. Van a ver en el argumento hechos de violencia, en el argumento los hay, pero no se representan, se narran, ¿no? Ojo acá también, no actuaban mujeres. Las mujeres estaban prohibidas de actuar en el escenario. Pero si hay personajes femeninos, ¿quiénes hacían de personajes femeninos? Muy sencillo de explicar. Hombres que les hubiera encantado ser mujeres, ¿no? Estamos hablando de una cultura trans dentro de la cultura griega. Los griegos eran muy tolerantes, ¿no? Muy tolerantes con respecto a la homosexualidad y a la transexualidad. Por lo tanto, los actores que hacían de mujeres eran evidentemente homosexuales, ¿no? Entonces, porque la mujer estaba prohibida de actuar en el teatro. Esto estamos hablando de una sociedad auténticamente machista y patriarcal, ¿no? Esta sociedad machista y patriarcal le prohibía a la mujer subir al escenario, ¿no? Preferían un hombre disfrazado de mujer, pero no una mujer. Bien. Entonces, con estas características sabemos que la tragedia es una especie del género dramático. Ojo acá, ¿cuál es la diferencia entre la tragedia y la comedia? Vamos a hacerlo sin que esté en la diapositiva. Confío en que ustedes están sacando apuntes y como se sacan apuntes les voy a dictar. La tragedia estaba reservada para la nobleza, mientras que la comedia estaba hecha para el bajo pueblo. Entonces, aquí se expresa la diferencia de clases sociales en la cultura griega. Está presente la lucha de clases de la cultura griega en el arte dramático, ¿no? La lucha de clases se expresa en la división entre tragedia y comedia. La tragedia está hecha para grandes problemas filosóficos o éticos, ¿de acuerdo? Mientras que la comedia está hecha para narrar temas mundanos, temas cotidianos, temas que no tienen mucha importancia. En cambio, en la tragedia siempre hay una lucha de inteligencia. En la tragedia hay temas muy importantes que hacen reflexionar, que hacen pensar al espectador. Y hoy en día también tendríamos que decir, también hacen pensar al lector. Porque Edipo Rey nunca la he visto representada, eso que a mí me gusta ir al teatro, pero nunca la he visto representada. Pero sí la he podido leer, ¿no? Entonces, quien la lea o quien la vea representada está, digamos, tentado a pensar en, digamos, grandes conflictos entre lo que es moral o inmoral, lo que es ético y antiético, lo que es el bien y el mal, ¿no? En esa contradicción dialéctica entre el bien y el mal es que se desarrolla grandes temas de la tragedia griega, ¿no? Entonces, tragedia no es igual que comedia, la tragedia para temas muy importantes, la comedia para temas muy humorísticos, muy mundanos, ¿no? La tragedia reservada para los nobles y la comedia hecha para el pueblo llano, para la plebe, ¿no? Entonces, vamos adelante, ahora sí, con la finalidad de la tragedia griega.
La finalidad de la tragedia es la catarsis. ¿Qué significa esto? Purificación de las pasiones humanas mediante la emoción estética. Usted asiste al teatro, usted llega lleno de preocupaciones, sus preocupaciones, pagar la luz, el agua, pagar internet, etcétera, etcétera. Bueno, tiene que cumplir con la pensión de los niños en una casa, si usted es padre de familia, ¿no? Tiene que cumplir con los pagos escolares, la lista de útiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente usted va para distraerse a una obra de teatro. Inmediatamente sus problemas pasaron a segundo lugar y usted comienza a asumir como propios los problemas de los personajes. Los personajes sufren, usted sufre con ellos. Los personajes gozan, usted goza con ellos. Los personajes aman, usted ama con ellos. Los personajes odian y usted odia con ellos. Entonces, sustituye sus propias pasiones e intereses por las pasiones de los personajes a través del teatro, que es representación de acciones, de actos, ¿no es cierto? Entonces, hay una purificación espiritual provocada por la compasión y el miedo en el espectador. Esto no es tan cierto, ¿no? Porque hay compasión, miedo y otras cosas más. Hay amor, por ejemplo, que no está ahí, ¿no? Entonces, purificación espiritual provocada por las pasiones que produce los sentimientos de los personajes en el espectador. Ahí sí. Entonces, eso se llama catarsis. Entonces, ya está esclarecido para usted que la catarsis es la finalidad de una tragedia griega, ¿no? Vamos adelante con la diapositiva. Ahora veamos la tragedia griega, Sófocles y Edipo Rey. Antes de empezar esto, diremos lo siguiente. Hay tres grandes trágicos en la cultura griega. Primero, Esquilo. Segundo, Sófocles. Tercero, Eurípides. Vuelvo a repetir para que no se pierda y usted tome apuntes. Primero, Esquilo. Segundo, Sófocles. Y tercero, Eurípides. Cuando hablamos del primero de Esquilo, que es el más arcaico, él hace sus obras teatrales como trilogías. Trilogía, ¿qué significa? Una obra de teatro compuesta de tres partes, ¿no? Y generalmente era representada en tres jornadas diferentes, ¿no? Esa es una trilogía, ¿correcto? Eh, por ejemplo, La Orestiada es una obra fundamental de Esquilo. Orestes era hijo de Agamenón. Agamenón es asesinado por la madre de Orestes. Orestes mata a su madre y se inicia una persecución de los dioses contra Orestes hasta que finalmente es absuelto por los dioses. Bien, pero bueno, esa es una trilogía. Está compuesta por tres jornadas. Y así como se desarrolló la tragedia durante muchos años, hasta que llegamos a Sófocles. Y Sófocles va a revolucionar el teatro griego. Y Eurípides, que es el, digamos, el más joven de todos los grandes trágicos de la cultura griega, Eurípides va a ser quien va a hacer más abundancia de obras, más número de obras. Por eso se le llama Eurípides el trágico de los trágicos, ¿no? Ahora vayamos a Sófocles. Vean ustedes la diapositiva. Ahí está Sófocles. Desde el año 495 al 406 antes de Cristo, prácticamente vivió, ¿cuántos? 90 años, más o menos por ahí, ¿no? ¿En qué consiste la revolución de Sófocles? Sófocles ha revolucionado el teatro, porque primeramente aumenta el número de actores en la obra. Primera condición, aumenta el número de actores en la obra. Segunda condición, amplía la acción dramática de la obra. Amplía también el número de diálogos, aumentan los diálogos. Tercero, profundizó en la personalidad y las motivaciones de sus héroes. Profundiza en la psicología de sus personajes. Esa es la verdad más resumida que les puedo dar. Profundiza en la psicología de sus personajes. Y cuarto, cultiva la obra individual. ¿Qué significa esto? Que unifica la trilogía en una sola obra, ¿no? Ya la obra de teatro no va a estar compuesta por tres partes, sino va a ser un solo cuerpo representada en una sola jornada, ¿correcto? Entonces, aumenta el número de actores, aumenta la acción dramática y el número de diálogos, profundiza en la psicología de sus personajes,
y unifica la obra de teatro en una sola, ¿no? Rompe con la trilogía. Esa es la gran revolución de Sófocles. Ahora, Sófocles ha hecho diversa cantidad de obras, pero en la cual sobresale una en particular y que va a tener mayor vigencia en el futuro. Edipo Rey. ¿Cuál es el argumento de Edipo Rey? ¿No? Edipo Rey, primeramente, es una obra de teatro que no toca el tema de la guerra de Troya. Oiga, eso es fabuloso porque casi todas las obras de teatro y casi todas las obras de literatura griega tocan el tema de Troya, el tema de la guerra de Troya. Esta no toca el tema de la guerra de Troya, toca un tema muy peculiar, ¿no? Que es el destino. Y vamos a ver qué sucede en la ciudad de Tebas. La ciudad de Tebas tiene en ese momento un rey y una reina. ¿Cómo se llama el rey? Edipo. ¿Cómo se llama la reina? Yocasta, ¿no? Edipo y Yocasta gobiernan la ciudad de Tebas, la ciudad-estado, ¿no? De Tebas. Pero en el momento en que se inicia esta narración, hay una plaga, una peste. La peste, dentro de lo que es la cultura griega, es un castigo de los dioses. Nunca hay una peste gratuitamente. Siempre tiene que ser causa de algo. Tiene que ser la causa en algo que se hizo. Entonces, digamos que en toda la literatura griega podemos verificar que las plagas son castigos de los dioses, en la Ilíada, en la Odisea, etc. Vamos a ver que los ejércitos que batallan en la Ilíada son castigados por los dioses con diferentes plagas, con diferentes pestes, ¿no? Y más mata la plaga que las propias armas de los guerreros, ¿no? Entonces, en este caso, la ciudad de Tebas, gobernada por Yocasta y por Edipo, padece una plaga como castigo a los dioses. Algo malo se ha cometido, ¿no? Entonces el rey Edipo manda a llamar a su cuñado Creonte y le encomienda que vaya al oráculo de Delfos a averiguar el origen de esta plaga. Creonte regresa del oráculo y dice, mi querido rey, aquí en nuestro reino hay un sujeto que ha asesinado a su padre y fornica diariamente con su madre, ¿no? Entonces Edipo se queda espantado y dice, a ese sujeto agárrenlo y hay que ejecutarlo, porque por culpa de él los dioses nos están castigando con una plaga. Los dioses cuando consideran que hay impunidad, por ejemplo, ante un pecador, desatan una plaga, ¿no? Esa es la historia de Grecia antigua. No conocían un virus, no conocían una bacteria, no conocían un microscopio, así que por favor, le echaban la culpa a alguien. ¿A quién había que echarle la culpa? A los dioses, ¿no? Entonces estaba solucionado el asunto por ahí. Bueno, entonces, no contento con eso, Edipo llama al esclavo Tiresias. Tiresias es un esclavo ciego, anciano, que le ha servido por mucho tiempo a su esposa Yocasta, ¿no? Entonces, lo llama a Tiresias y le pregunta, oh Tiresias, ¿puedes revelarme el nombre, la identidad de aquel sujeto que por su culpa tenemos una peste? Y Tiresias, el esclavo, le responde al rey, mi querido rey, no te puedo responder, porque si yo te respondo, la voy a pasar muy mal, o en todo caso hasta me puedes matar. Así que permíteme guardar silencio y continúa con tus averiguaciones. Ante esa respuesta, el rey Edipo se enoja mucho y le levanta la voz al anciano y le dice, anciano caduco, ya no sirves para nada, tienes demencia senil, ya ni la tierra te quiere porque no te has muerto hasta el día de hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el esclavo Tiresias le responde al rey, tú serás mi rey, pero no tienes derecho a faltarle el respeto a un anciano. Y ahora que tú me has faltado el respeto de esa manera, solamente te voy a decir algo. El día que descubras quién es ese criminal, tú vas a querer no haber nacido. Nada más. Y se retira Tiresias, ¿no? Etc. En ese momento, esta obra de teatro gira hacia el pasado, hacia una mirada hacia el pasado, y se reconstruye el pasado de Edipo cuando era joven. Primero cuando era niño, luego cuando era joven. Edipo fue hijo del rey Pólibo y la reina Mérope.
que eran los reyes de la ciudad de Corinto, un poco lejos de Tebas, ¿no es cierto? Entonces, en Corinto, Pólibo y Mérope criaron a Edipo con mucho amor, con mucha abundancia de bienes. No le faltó nunca nada a Edipo desde la infancia. Pero cuando tuvo 16 años, ya era un joven, ya casi adulto, un borracho le dice a Edipo que él no es hijo de su padre y tampoco es hijo de su madre. En ese momento Edipo entra en crisis y decide acudir al oráculo de Delfos a averiguar cuál ha sido su origen o cuál va a ser su destino. El oráculo le dice, matarás a tu padre y deshonrarás a tu madre. Ese es tu destino. Entonces Edipo dice, yo no puedo hacerle daño a mis padres han sido muy buenos conmigo, ¿no? Entonces prefiero irme de mi casa antes que levantar la mano contra ellos. Así que Edipo decide abandonar su hogar y se va a vagar por los caminos. Un mochilero, imagínense ustedes, ¿no? Se va a vagar por los caminos, a tomar el camino que mejor le llevara lo más lejos posible de su casa, porque muerto el perro, se acabó la rabia. Ausente Edipo, no se va a poder producir lo que le dijo el oráculo de Delfos, ¿no? Que iba a matar a su padre y a deshonrar a su madre, ¿no? Entonces, Edipo cree que ha salvado así las cosas. Cuando está de viaje, se le cruza un carro que lo pretende atropellar y el conductor le falta el respeto. Además de quererlo atropellar, le falta el respeto. Edipo le dice que se baje, el conductor se baja. Edipo mata al conductor, ¿no? Mata a golpes, supuestamente, ¿no? Y sigue su camino. Cuando llega Edipo, el joven Edipo a la ciudad de Tebas, le prohíben la entrada. Le dicen, alto ahí, usted no puede entrar. ¿Por qué no puede entrar? Porque hay una plaga y estamos en cuarentena. Y él dice, bueno, pues alguna falta ustedes habrán cometido para que los dioses los castiguen con una plaga. Y le dicen, no, señor, no hemos cometido ninguna falta. Afuera, a 5 kilómetros, hay un monstruo que se llama la Esfinge y que con su aliento nos contamina a todos y está matando a la gente aquí. Muy sencillo, le dice Edipo, que algún valiente vaya y mate a la Esfinge. Le dicen, ja, señor, ha ido, han ido varios valientes y ninguno ha podido regresar con vida. Nadie ha podido matar a la Esfinge. Ah, entonces dice Edipo, me voy, a mí no me interesa una ciudad con peste y que tiene una esfinge que nadie la ha podido vencer, me voy. No, señor, pero escuche usted cuál es el ofrecimiento del día. Hoy día se ha puesto este premio para quien mate la esfinge. Quien mate la esfinge se casará con la reina Yocasta que acaba de enviudar. Entonces Edipo, cuando ve a la reina, se siente cegado por su belleza, ¿no? Y dice bien claro, ¿a quién hay que matar? Bueno, vaya y mate a la esfinge, a ver si usted es tan valiente. Edipo va, mata a la esfinge y regresa. Y pide la mano de la reina Yocasta. Lo que no sabe Edipo es que está haciendo algo que nunca debió hacer. ¿Por qué motivo? Viene un segundo recuento de la historia de Edipo. Edipo en realidad ha sido hijo del rey Layo y la reina Yocasta en un pasado muy lejano, ¿no? La reina Yocasta dio a luz un niño muy bonito, muy bello, ¿no? Lo llevaron ante los ojos de su padre, el rey Layo, y el rey Layo le preguntó al esclavo Tiresias, que ya lo vimos, cuál iba a ser el futuro de ese bebé, ¿no? Y Tiresias le responde, este bebé matará a su padre y deshonrará a su madre. Entonces el rey Layo, ¿qué cosa es lo que dice? Maten a este niño, llévenselo afuera al bosque y maten, ¿no? Entonces, un esclavo es destinado a matar a la criatura, pero en el camino hacia el bosque, este esclavo se conmueve de tan bella criatura y decide darlo en adopción a dos personas que no podían tener hijos, Pólibo y Mérope, que lo van a querer como si fuera su propia vida, ¿correcto? Entonces, Edipo es hijo biológico del rey Layo y la reina Yocasta.
Cuando él mató a un conductor de un carro que lo quiso atropellar, él no sabía que estaba matando al rey Layo, que era su padre biológico. Cuando él se casó con la reina Yocasta, él no sabía que se estaba casando con su madre biológica. Entonces se había cumplido el destino trazado por los dioses. Destino fatal, ¿no es cierto? Imagínese usted si estuviera en manos, discúlpeme, voy a tomar un trago de agua porque ya no puedo más, si estuviera en manos de, ¿no? Entonces, cuando Yocasta se entera que ha estado fornicando con su hijo durante todos esos años, se suicida con sus trenzas. Y Edipo arranca un broche de Yocasta y con ese broche se arranca los ojos para vagar ciego por toda la vida. ¿Qué te pretende demostrar esta obra dramática? Que el destino es incambiable. El destino con que ha nacido un ser humano es inmodificable, cosa que fue superada ya en la Edad Media con las polémicas cristiano-católicas y que dijeron bien claro que el ser humano construye su propio destino. Pero en la época de los griegos se creía en la fatalidad del destino. El destino es incambiable. El rey Layo quiso cambiarlo, no pudo. Edipo quiso cambiarlo, no pudo. Por lo tanto, a ambos los alcanzó el destino y se cumplió, ¿no? Bueno, esa es una idea arcaica porque tú vas a entrar a San Marcos porque te esfuerzas, no porque lo diga el horóscopo ni el tarot, ¿no es cierto? En eso estamos de acuerdo. Entonces, son ideas que prosperaron en alguna época y nada más. Muy bien, creo que se nos ha agotado el tiempo y vamos cerrando la clase de hoy dando las claves de la semana 2. Primera pregunta, letra D de dedo. Segunda, B de barco. Tercera, C de casa. Cuarta, E de enano. Quinta, B de barco. Sexta, A de avión. Séptima, C de casa. Y octava, E de enano. Muy bien, hemos concluido la clase. Les damos las gracias por haber asistido y atendido esta clase y ojalá que haya sido de vuestro provecho, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, estamos cerrando ya nuestro cuadro aquí y quedamos para la siguiente semana, ¿no? Bien, ¿todo claro? Ok. Entonces nos despedimos, jóvenes, hasta el siguiente viernes y ojalá que disfruten de una lectura de Edipo Rey. Sobre todo porque, muchas gracias a ustedes, sobre todo porque les lleva 25 minutos leerla. ¿Y por qué no quedarte para siempre con una obra de importancia universal? Léanla y va a ser de máximo provecho para ustedes. Hasta pronto, entonces, hasta el siguiente viernes a la misma hora en el mismo canal. Muy bien, ya nos Chao, vemos. profe. Chao, Nos profe, Hasta vemos. luego, cuídese. profesor. Buena Chao, clase. chao. Gracias.